Bueno, yo muy brevemente, bueno, para empezar quiero agradecerles a todos por estar aquí. Como dijo Paula, un mal día, una mala hora, en fin, pero bueno, eso hace que sea más meritoria, digamos, la presencia, y creo que la discusión ha sido interesante y que ameritó, digamos, el esfuerzo de venir. Que entonces quiero agradecerles a todos y especialmente y dentro de todos, especialmente a Luis Gómez, que ha venido desde Caracas, ¿no? Que ha sido el que viajó más, el que más trabajo le costó venir, ¿no? Yo quiero comentar en general sobre un poco la historia del libro, y de repente con la historia del libro entronco con lo que acaba de comentar Paula al final, y luego reseñar muy brevemente algunas de las ideas fuerza del texto, ¿no? Este libro pues tiene una historia, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver con lo que Pablo ha estado comentando. Este es un libro que surge de un proyecto de investigación financiado por el IDRC, por la cooperación y referida a temas de investigación canadiense, y en donde surge de una coalición de dos grandes proyectos de investigación en realidad, que es un proyecto presentado por el Instituto de Estudios Peruanos, que quería analizar los procesos de reforma política en los países andinos, y una propuesta de investigación propuesta por el INDES, el Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, que quería hacer un proyecto de investigación vinculado al papel de la sociedad civil y los movimientos sociales en el tema de la gobernabilidad democrática. Recibiendo estas propuestas, el IDRC nos dijo: oigan, pero sería bien interesante mirar las relaciones entre ambos temas, ¿no? Y es así como hicimos el esfuerzo de sacar una propuesta conjunta, con el trade-off, digamos, que un poco ha señalado Paula, ¿no? Es un texto entonces ambicioso, que trabaja dos temas que son complejos, que suelen tratarse en sí mismos, además que mira 5 países diferentes. Es un libro pues, que tiene muchos autores, ¿no es cierto?, y donde la coordinación efectivamente es muy costosa, pero decidimos tirarnos a la piscina porque también tiene ganancias, ¿no es cierto?, también tiene ganancias. Y dentro, para que esas ganancias se dieran, bueno, fue un tema trabajoso, porque por supuesto convocar equipos de investigación de distintos países, de temas diferentes, alineados alrededor de referentes teóricos comunes, efectivamente costó mucho trabajo, ¿no? Tuvimos reuniones en Lima, en Quito, en Caracas, y finalmente en Lima, tratando de delinear esto, y confiamos, digamos, que en la lectura del texto se viera algunos hilos conductores implícitos que tratamos de hacer más explícitos en las partes comparativas que escribimos Francine Jacome y yo, y en el capítulo, que escribimos también con Sofía y yo, respecto a la parte de las reformas institucionales, ¿no? Pero efectivamente fue un libro que costó trabajo sacar y trabajar en estas condiciones, pero yo creo que el resultado al final termina siendo satisfactorio, ¿no? Pero efectivamente hay una gran lección que sale también de este libro, y eso es efectivamente la segunda etapa del proyecto en la que quisiéramos seguir con el IDRC, y estamos negociando una posibilidad de ampliación del proyecto donde efectivamente ya la entrada no va a ser nacional, sino básicamente temática, ¿no? Pero eso también tiene sus bemoles, ¿no? Porque es difícil conseguir investigadores que aborden temáticamente un tema en países diferentes, porque lo que se encuentra, por supuesto, es que los investigadores manejan bien su país antes que manejar un tema en términos comparados. Entonces, esos son los desafíos de investigación pues, que tenemos, ¿no? Y bueno, tenemos que ir avanzando de a pocos. Y el punto de partida, ¿cuál fue al final, después de reunir a estos equipos de investigación? El punto de partida fue decir: ok, en los últimos años en nuestros países hemos ido desarrollando en general en el debate público de nuestros países un sentido común según el cual los grandes problemas de legitimidad y de representación política pueden ser atacados de una manera mínimamente eficaz a través de procesos de reforma institucional. Y es por eso que ha habido tantas constituciones nuevas en los países andinos en los últimos años. Es decir, había un problema de diseño institucional.
Y ese problema de diseño institucional ayudaría a entender por qué la región andina es particularmente problemática dentro de América Latina. Nosotros queríamos encontrar ese sentido común. Y otra parte del sentido común es decir que ¿por qué es que fallan esas instituciones y por qué esas instituciones no son legítimas? Porque no representan adecuadamente a la sociedad, porque la sociedad no participa efectivamente, porque el aporte que pueden tener los movimientos sociales a la gobernabilidad democrática de nuestros países no está siendo suficientemente recogido. De eso se deduce la idea de que hay que hacer reformas que recojan el sentir y las demandas, las necesidades, las aspiraciones de sectores excluidos, de las mujeres, del movimiento indígena, de los trabajadores, del movimiento de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y bueno, partimos de ese sentido común y a lo largo de los trabajos de cada uno de los capítulos fuimos perfilando esta visión que Steve mencionó como más escéptica respecto a ese sentido común, ¿no? En donde entonces las reformas institucionales no son la panacea y es más, pueden ser causa de nuevos problemas y que los países en donde se aplicaron reformas institucionales tratando de representar a movimientos sociales y a sectores excluidos, cuando uno los analiza con detenimiento, lo que en realidad ve es que esos movimientos sociales tienen relaciones muy ambiguas y muy conflictivas con los regímenes políticos que hacen reformas en nombre de ellos, ¿no? Ahora, eso está explicitado en el capítulo que escribimos con Sofía, pero efectivamente no hay un capítulo general de conclusiones, y no hay un capítulo general de conclusiones porque efectivamente los capítulos y los autores no necesariamente estamos totalmente alineados alrededor de conclusiones comunes o de marcos teóricos comunes. Entonces, esto que detectó Pablo al final me parece que es correcto, pero me parece que es pues parte del costo del trade-off que hay que tener para ganar en un conocimiento más afiatado de los países, ¿no? Más profundo de los países. Porque, bien visto, si es que uno mira la discusión nacional en cada uno de estos países, yo diría que el sentido común inicial que intenté usar es preponderante o es hegemónico en muchos lugares, ¿no? Entonces este libro trata de ir en contra de ese sentido común que en cada caso nacional es todavía importante. Digamos que en el dilema entre una visión más afiatada en términos generales, pero no tan arraigada en la descripción de los casos nacionales, y una descripción más rica de los casos nacionales que pierde entonces en preguntas comunes y aspectos comunes, claramente este libro optó por un mejor conocimiento y una más profunda descripción de los casos, ¿no? Pero bueno, yo diría eso, que no se puede tener todo en la vida, ¿no? Y siempre hay que tomar decisiones. Bueno, y entonces diría yo que mirando los trabajos sale rápidamente este esbozo general, ¿no? Supuestamente hay que hacer reformas institucionales para solucionar los problemas de representación política y de legitimidad, y lo que hemos encontrado y hemos intentado esbozar es que hay una larga historia de reformas institucionales. O sea, no nos hemos quedado cortos por reformas institucionales, sino más bien todo lo contrario. Y hemos creído encontrar también que hay distinta naturaleza, distintos objetivos y distintas lógicas en los procesos de reforma. Por supuesto, con sus particularidades nacionales, ¿no? Lo que funciona para unos no funciona exactamente en el mismo tiempo con los otros, porque obviamente los países tienen dinámicas propias. Entonces sí, funciona mejor para unos países, pero no funciona tan bien para otros, pero me parece que eso es algo inevitable cuando uno hace comparaciones, ¿no? Y entonces encontramos que hay como lógicas que estuvieron como imperantes en la región en ciertos momentos, y como Steve decía en su presentación, una primera ola de reformas que tiene éxito en abrir el sistema político, que tiene éxito en incorporar a sectores que se sentían excluidos, pero no tiene éxito en el sentido de que genera efectos no intencionales, debilita los partidos, debilita la representación,
abre el espacio para la emergencia de líderes con discursos antisistema muy fuertes. Y estos discursos antisistema llaman la atención y ponen el énfasis en la necesidad de recoger las aspiraciones de sectores excluidos, ¿no? Por sectores excluidos por el sistema político. Y me parece que ahí entramos pues a esa segunda ola, y la segunda ola yo sí creo que funciona mucho mejor la generalización en la región, porque tenemos claramente los casos tanto de Chávez, Correa y Morales, pero ahí claramente, y me parece que eso es algo que no suele mencionarse y lo que decimos con énfasis con Sofía, ahí también podemos meter a Alberto Fujimori y a Álvaro Uribe. Son líderes antipolíticos que hablan en nombre de una población excluida y que proponen reformas muy profundas para recoger las aspiraciones de esos sectores. Entonces no es una variable izquierda-derecha, sino es más bien ese enfrentamiento contra el establishment y el orden tradicional el que es el corte interesante. Ahora, dentro de estos 5 países, claro, hay diferencias respecto al éxito relativo de cada quien, ¿no? Los 3 primeros, Venezuela, Bolivia y parcialmente Ecuador, avanzan mucho en esa refundación. Alberto Fujimori también, en su momento, pero después se cae, y lo interesante del caso colombiano es que Uribe lo intenta, pero fracasa. Y entonces los desenlaces diferentes en esos intentos ayudan a perfilar los escenarios diferentes que se presentan en la región. Y el capítulo de Ana María Bejarano, que yo sí voy a mencionar en mi comentario, me parece que cierra bien esta discusión, aunque claro, hay que hacer el vínculo de manera más explícita. En un contexto como este, la apuesta por la gobernabilidad democrática y la apuesta por el fortalecimiento de las instituciones democráticas tiene desafíos muy particulares. Y la comunidad internacional como que no está preparada para enfrentar esos desafíos. ¿Y por qué? Porque la comunidad internacional está más acostumbrada a el esquema de golpes militares que atentan contra la democracia, y el sistema internacional está pensado para movilizarse frente a golpes militares, pero no tiene un protocolo y tiene muy poco que decir respecto a presidentes que son electos con el voto popular, pero aprovechando ese voto popular desarrollan una dinámica plebiscitaria y autoritaria, e intervienen los poderes judiciales, intervienen el poder electoral, en fin, y entran en una lógica de control total, o buscan, perdón, esa es una lógica de control total de las instituciones, y frente a eso, frente a los desafíos, digamos, de estos regímenes híbridos o autoritarismos competitivos, sobre los cuales ha escrito Steele, por ejemplo, la comunidad internacional no tiene mucho que decir, ¿no? Y ese es el sentido de la discusión del trabajo de Ana María Bejarano en el capítulo final del libro, ¿no? Que es, digamos, algunas implicancias de recomendación de política para la comunidad internacional, para la cooperación respecto a qué hacer respecto a los desafíos pues de la gobernabilidad democrática. Y en este contexto, entonces, ya para terminar, yo diría que efectivamente en el panorama actual creemos encontrar como una disyuntiva, como una tercera vía débil, ¿no? Retomando los términos de discusión de Steele. Países que han seguido una lógica más conservadora, como Perú y Colombia, países que han seguido una lógica más refundacional en cuanto a las reformas. La democracia elitista tiene problemas, tiene más continuidad institucional, pero tiene serios problemas de legitimidad. Y de otro lado, estos países que optan por refundar el orden político, sí, han logrado integrar sectores excluidos, pero se presentan nuevos problemas de personalismo, problemas de cooptación, problemas de clientelismo, que están muy bien reseñados en los capítulos sobre movimientos sociales en el texto, ¿no? Entonces uno encuentra que el gobierno de Evo Morales no es tanto un gobierno de movimientos sociales como se piensa, porque los movimientos sociales son muy heterogéneos y algunos no se sienten representados por el gobierno y es más, están en la oposición al gobierno. En el caso de Venezuela es muy claro que los sectores organizados de la sociedad civil más bien tienden a ser opositores, y los sectores más pro-gubernamentales están dentro de esquemas corporativos y fuertemente clientelizados.
Y el caso ecuatoriano, durante el gobierno de Correa, Carlos de la Torre lo que nos sugiere es que, por el contrario, los movimientos sociales son críticos respecto al gobierno de Correa y están más bien en una lógica de oposición, ¿no? Entonces, estamos pues entre estos dos extremos, en donde ninguno de los dos está bien, y una tercera vía complicada, ¿no? Una tercera vía en donde en el caso colombiano se avanza un poco, porque efectivamente la segunda reelección de Álvaro Uribe se cae y queda cierto margen entonces para pensar en este reformismo gradual, aunque por supuesto con muchos problemas. Y el caso peruano, como siempre, queda en una situación de incertidumbre, ¿no? Pero finalmente yo terminaría diciendo lo siguiente respecto al caso peruano. Nuestro país tiene muchos problemas, ¿no? Y muchos problemas muy serios. Diría yo que afortunadamente una conclusión que uno sacaría a partir del libro para el caso peruano es que uno de esos problemas serios no parece estar en el diseño institucional. Por lo menos podemos descontar uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar nuestro país, ¿no? Y como que sí hay necesidad de hacer reformas y de cambios institucionales, pero no pasan necesariamente por una refundación, y sí pasan, me parece, por un esfuerzo más paciente y más gradual de hacer reformas parciales, ¿no? Y entonces, si es que no es la preocupación por lo institucional lo que debe concentrar nuestras energías, podemos pues aprovecharlas para atacar otros problemas que son más importantes, que pasan por la debilidad del Estado, por la precariedad de los actores políticos, ¿no es cierto?, en donde, por supuesto, las reformas institucionales pueden ayudar un poquito en esa dirección, pero claramente me parece que una de las grandes conclusiones del libro respecto al caso peruano es que no pasan por una lógica refundacional, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo diría que esa es una conclusión interesante, pensando en los debates que está habiendo ahora, inmediatamente después de las elecciones regionales, en donde se vuelve a hablar, municipales, en donde se vuelve a hablar de la necesidad de hacer reformas, donde el Congreso tiene en agenda hacer reformas para las elecciones presidenciales del próximo año. Y bueno, entonces creo que el libro aparece en un momento en donde plantea ideas que pueden aportar para la discusión que estamos teniendo en este momento.